Pero como usted ya sabe que la sanción no puede ser expropiatoria ni confiscatoria, entonces usted sí ya dice, no, yo la primera cuenta la hice partiendo de la base de que el señor es Bill Gates, que no le importa el tipo, que es una suma ridícula para él. Pero como sé que no es Bill Gates, tengo que mirar quién es el señor. Y entonces ahí sí empezamos a mirar ventas del producto involucrado, empezamos a mirar ingresos operacionales, empezamos a mirar patrimonio para poder hacer, tú utilizaste la palabra, ajuste. ¿Cuánto se merecía el señor por una cosa muy grave? 70.000. Una cosa es que se lo merezca, otra cosa es que la pueda pagar. Y como yo no lo puedo quebrar con la multa, porque eso es un contrasentido para la autoridad de competencia, tengo que ajustarle la multa a lo que yo creo que le es soportable. No es lo que se merece, sino lo que le es soportable, que en buena medida pues es lo que se merece también, que sea soportable. Y empezamos a jugar con unos porcentajes sobre su patrimonio, sobre sus ingresos, y por eso alguien que se merece 70.000 millones de pesos en un caso particular puede ser condenado al pago de 10.000 millones o 15.000 millones o 20.000 millones o 2.000 millones. Miren, nosotros hace 3 meses sancionamos un cartel, voy a decir presunto cartel porque no sé si interpusieron recurso, en donde es un cartel de empresas de casting de modelos. Cartel, la multa podía ser 70.000 millones de pesos. Hubo multas de 20 millones de pesos, de 25 millones, de 30 millones de pesos, podían ser 70.000. Pues ¿por qué? Porque revisados esas empresas nos dimos cuenta que no era Bill Gates, sino que era Mariana Producciones, y Mariana Producciones no aguanta una suma de sanción superior a 20 millones o 25 millones o 30 millones o 10 millones. Entonces, todos estos criterios, que también es en Europa, es el modelo europeo, terminan ajustando las sanciones de para abajo, en relación con las ventas, el patrimonio y tal, para no caer en la equivocación de tener multas expropiatorias. Entonces, las multas tienen que ser ejemplarizantes, pero no pueden ser expropiatorias. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo Felipe. Pues yo creo que ha sido muy importante y muy impactante esta presentación de la mañana. Esperamos terminar a las 12:30 para que ustedes puedan formular algunas preguntas. Yo creo que lo más importante para destacar es esta nueva lectura, que no solamente es una lectura normativa, sino que, por supuesto, es una lectura de la realidad. En otras palabras, como muy bien lo anotaba los dos conferencistas, hay necesidad de contextualizar, porque inclusive un sector en Europa pues no es lo mismo que un sector en Colombia, de una parte. Por otra parte, la competencia no se la puede inventar el funcionario. La competencia es algo que es real. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hemos tenido casos como algo que sucedió en la superintendencia hace muchos años, donde alguien se jalaba los cabellos porque las compañías aéreas trabajaban en alianzas, ignorando de pronto que efectivamente el mundo aéreo funciona a través precisamente de alianzas. Entonces, por supuesto, la competencia es un punto de referencia, necesariamente tiene que mirar cómo funcionan los mercados regionales, cómo funciona el mercado global. Por otra parte, hemos tenido providencias, no por decir de mi corporación, pero verdaderamente allí no se petrificó la innovación. Hemos tenido sentencias donde, por ejemplo, en el tercer canal, entonces el ponente, y fue la sentencia, digamos, la posición predominante, sostuvo que 2 son más competencia que 3. Eso es verdaderamente extraordinario, pues, desde el punto de vista de la competencia a nivel mundial.
y que adicionalmente los dos pueden tener el mismo apoderado. Entonces, eso es verdaderamente revolucionario desde el punto de vista de la competencia. Entonces, en la medida en que nosotros nos inventemos la competencia, que partamos de la base simplemente de un análisis normativo, por supuesto, no vamos a impulsar el desarrollo económico. En otras palabras, la competencia, en ese caso, son 4 o 5 grupos a nivel mundial, y no todos los 4 o 5 grupos a nivel mundial están interesados en venir a competir en Colombia. Entonces, ese es un llamado de atención, diría uno, para precisamente mirar, y yo creo que estos primeros pasos, este tema que parece hiperespecializado y que ha tratado con tanta amplitud, con tanta generosidad el superintendente de una manera tan pragmática, tan práctica, tan pedagógica, yo creo que va a empezar a calar y por supuesto va a empezar a crear una cultura como ya lo viene haciendo de tiempo atrás, pero por ejemplo con debates como estos donde en realidad podamos confrontar y mirar con el derecho comparado y no mirar simplemente el punto de referencia de las sanciones que se han impuesto acá sin ninguna clase de contextualización como hemos, digamos, tenido la oportunidad en esta mañana. Entonces yo quisiera que si alguien de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a este tema, pues lo formule con toda tranquilidad en la medida en que los conferencistas desde el punto de vista de las restricciones o las limitaciones, porque puede haber, por ejemplo, en el caso del superintendente, investigaciones en curso, recursos que estén interpuestos, pues puedan de alguna manera pronunciarse al respecto. Sigue. La pregunta dirigida para el doctor Pablo es referente a lo que es el derecho de competencia. Decimos el derecho de competencia como columna vertebral, pero yo sí considero, doctor Pablo, que hay que establecer una diferencia muy grande entre los mecanismos comparativos, digamos, para América Latina, para lo que antiguamente se llamaban como economías del tercero, que están tratando de ingresar a un segundo mundo, es la calidad y el tipo de intervención, porque a veces nosotros hablamos de una columna vertebral en el derecho de competencia, pero con lesiones en el nervio ciático, que eso es lo que está pasando en el sistema de derecho de competencia más que latinoamericano, colombiano. Me parece que más enfocado a la parte de sanción es a la parte de intervención, de subsidio, de control, de investigación en cuanto a la hora y a los criterios de sancionar, sobre todo determinados tipos de servicio. Nos hemos tenido que enfrentar a un tipo de globalización quizá muy agresivo, en el cual Colombia no ha superado etapas y no ha superado procesos. Al menos eso me lo ha enseñado la experiencia en los 10 años que estuve fuera de país. Entonces, también una observación en cuanto al carácter sancionatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio con la inversión extranjera. Entonces sí me gustaría que de pronto pudiéramos ya, al menos aquí un abrebocas, pero también en un futuro poder profundizar, porque me parece muy importante la intervención de su calidad, de su papel en los tipos de intervención extranjera, no solamente en Bogotá, sino en la costa norte, y la forma como se están ejecutando ciertos tipos de prestación de servicios en su objeto privado. Y segundo, pues para el profesor español, muchas gracias por venir, y créame que es el enorme desafío que le ha tocado a la competencia española enfrentarse a una competencia de una comunidad económica europea, donde la adaptación de los servicios de primera necesidad del sector secundario y terciario de la economía le ha permitido mantenerse. Por ejemplo, una exigencia como el mercado alemán, como el mercado escandinavo, donde ya los criterios de calidad, de cantidad, de costos, de servicios, de alianzas estratégicas son otras. Entonces sí me gustaría de pronto escucharle un poquito la estrategia muy forzada que ha tenido España para poder sostenerse en un mercado muy exigente desde lo monetario y también muy estable desde la política económica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, por tanto no me tiene que agradecer en absoluto. Es un placer y un privilegio poder estar aquí. Bien, España utilizó muchas vías para competir como mercado. Desde luego, y muchas descansaron sobre la política de competencia. No es lo mismo tener que competir con la política de competencia. España fue competitiva haciendo buenas políticas de competencia, aunque parezca un trabalenguas, forma parte de la filosofía. Desde luego, en la época en que yo estuve en la autoridad de competencia, me imagino que el superintendente también lo oiría y lo habrá oído más de una vez, por parte de algún sector oficial de la economía del país, se hablaba de la necesidad de tener un campeón nacional que se opusiera a campeones extranjeros que venían de manera agresiva a competir en territorio propio sin respetar las reglas de la buena competencia. Siempre que escuchaba eso me preocupaba. Si hay algo que está en contra del derecho de competencia es el intervencionismo regulatorio para favorecer a un campeón nacional. O sea, no existen campeones nacionales, existen campeones, punto. O sea, no existe un campeón nacional. Mercedes-Benz no es un campeón alemán, es Mercedes-Benz y punto. No. La autoridad de competencia alemana, igual que la francesa, que has citado en algunas resoluciones que yo conocía porque Bruno Lasserre, el presidente de la autoridad de la concurrence, me hablaba de algunas. La autoridad de competencia francesa, que puede parecer por aquello de que Francia tiene un 51% de su generación de PIB fruto del sector público, ese es un dato muy importante siempre que hay que manejar. ¿Qué parte de la generación del PIB se debe a decisiones regulatorias públicas? Porque entonces estamos hablando de un 48% de PIB que es libre mercado puro. No estamos hablando de todo el PIB. Entonces, Francia es la nación europea con mayor peso de decisión pública en su generación de PIB. España se encuentra en un 49%. Gran Bretaña baja un poquito y Alemania se encuentra por ahí. No hay ningún país que esté por debajo del 30% de PIB generado por decisión pública. Y ahí está el problema. Usted planteaba una pregunta que es casi toda una filosofía. Respondo. No hay que proteger a ningún campeón nacional desde una autoridad de competencia. Si alguien quiere ser campeón, que se lo gane. No hay que protegerle, no hay que ser mejor con ellos, porque si se pone una multa grandísima a la empresa X, que es colombiana o española, se favorece a la empresa Y, que es extranjera. Si la empresa X quiere ser campeona, que compita con la empresa Y y le gane en la calidad del producto y enamore al consumidor. Por tanto, la función de una autoridad de competencia ni de una regulación pública, de una regulación económica oficial, es favorecer a ningún campeón nacional. 2. Lo mejor que se puede hacer para que un país sea competitivo en su entorno es que sus empresas aprendan a competir en el mercado nacional y así competirán en el mercado internacional. Compitiendo fuera garantizan su competitividad interna y así el país entero podrá colocarse en la liga que quiera, la que desee. Tampoco hay que pensar que todas las ligas o que las ligas mejores son otras. A lo mejor una liga es muy buena en un determinado sector y no hay que salir de ahí. Y después hay que evitar algo, la experiencia que yo puedo transmitirles, por supuesto, que es muy sencilla y muy personal. Hay que tener mucho cuidado con la captura del regulador. El fenómeno de la captura del regulador es cuando un sector o un operador económico consigue convencer que su estándar de producto, funcionamiento o filosofía económica tiene que ser la estándar o el estándar nacional. Eso es lo más peligroso para cambiar de escenario del nacional a internacional. Un operador económico que captura al regulador nacional, pongamos por ejemplo una empresa de porteros automáticos para viviendas, que consigue que la autoridad de la vivienda
de la edificación diga que ese es un estándar muy bueno, o el estándar oficial. ¿Qué está consiguiendo esa empresa? Ganar cuota de mercado nacional, cerrando la competencia a otros, pero si no tiene esa ayuda, no competirá nunca fuera, porque no tendrá la capacidad de capturar al regulador internacional. Si se acostumbra a no capturar al regulador, podrá competir donde quiera y no tendrá ningún problema en que vengan los de fuera. Entonces, se mezclan mucho cuestiones de regulación económica y, por tanto, derecho público, cuestiones de filosofía empresarial y, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que el nacionalismo económico es defendible, por supuesto. Que la opción del consumidor nacional por un producto nacional es perfectamente lícita, por supuesto, pero que favorecer a un productor nacional no siempre es bueno si ese productor nacional no da el nivel. Hay que mantener ahí un equilibrio absoluto entre toda esta filosofía. No sé si le he contestado lo que usted quería. Muchas gracias. Una diapositiva que yo les dije que quisiera que se aprendieran. ¿Por qué se protege la libre competencia? Por tres cosas: el bienestar general de los consumidores, la eficiencia económica y el buen funcionamiento de la economía y los mercados. Parte de lo que ha dicho Joaquín, respondiendo a la pregunta, ha hablado de lo segundo, que fue lo que yo no hablé, ¿cierto? Pero eso es igual, como lo explicó Joaquín. ¿Qué es lo que ocurre? Está probado que cuando hay ambientes competitivos, cada empresa día a día crece como empresa y se torna mejor. Que lo peor para que una empresa se duerma en los laureles, se anestesie en el mercado, es no tener competencia. Porque finalmente, ¿qué es la competencia? Para ponerlo en palabras gráficas, la competencia es un fantasma. Ustedes han visto esos programas de dibujos animados que hay un tipo que le habla al oído a la gente, ¿sí? El duendecito que le habla. Esa es la competencia. Entonces, ese duendecito le dice al empresario cuando hay competidores. La competencia es un fantasma, un duendecito que le dice a cada gente del mercado: levántate ya a trabajar, porque ya se levantó a trabajar tu competidor. Cuando está listo para irse para la casa, le dice: no te vayas todavía para la casa, sigue trabajando, porque tu competidor no está en la casa, está trabajando. Contrata a la mejor gente que puedes contratar, porque tu competidor de pronto está contratando la mejor gente que puede contratar. Entonces, cuando ese fantasma le habla a todos, pues todos se levantan más temprano a trabajar, se acuestan más tarde, tienen mejores procesos tecnológicos, compran la maquinaria de punta, la tecnología de punta, tienen los mejores empleados, reducen costos. Oye, reduce costos, vuélvete más eficiente, piensa a ver cómo haces para tener mejores procesos, para que esos ahorros puedas trasladárselos a los consumidores para conseguir clientes, porque cuidado, seguramente el vecino que es el competidor lo está haciendo. Entonces, al final, ¿eso qué genera? Genera competitividad. Entonces, las empresas que compiten adquieren competitividad, que ya es un tema de comparar mi producto con el de los demás. Cuando yo no compito, pues no adquiero competitividad. Y la única forma, en un mundo globalizado, en una economía globalizada, es lo que dice Joaquín: no proteger al campeón nacional. Porque de andar protegiendo a los campeones nacionales, o al campeón y al subcampeón y al tercero nacional, ¿qué es lo que pasa? Que serán pésimos competidores, porque esa protección los lleva a perder competitividad. Y apenas se abran los mercados, van a ser incapaces de resistir los ataques comerciales legítimos de empresas extranjeras nacidas, criadas y desarrolladas en ambientes competitivos. Y otra cosa tristísima, que es parte,
que es parte de lo que está hoy. O sea, ¿por qué hay que proteger la libre competencia? Porque necesitamos que nuestros empresarios sean mejores. Y vamos a proteger la libre competencia a favor de los empresarios, pero aún a pesar de los empresarios. Así ellos no quieran. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean mejores. Hemos suscrito tratados de libre comercio, lo que decía Eduardo, donde tenemos tratados de libre comercio con países que tienen una población de 1.500 millones de habitantes. Pasamos de un mercado de 45 millones a un mercado potencial de 1.500 millones. Pero la pregunta es, con proteccionismo, con permitirles que se cartelicen y maten el fantasma. Eso es lo que hace un cartel. El cartel mata al fantasma, porque llegan a una situación de confort. Que se va a levantar temprano a trabajar, váyase a jugar golf. Está cansado, ¿cierto que está cansado? Váyase para la casa a descansar. O sea, eso es lo que hace el cartel, mata el fantasma. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que nosotros con unos empresarios que cada día, por estar cartelizados, cada día son peores y no son mejores, vamos a conquistar algún mercado en el extranjero? Respuesta no. Entonces, por eso no hay que proteger a nadie, sino decirle, póngase las pilas, póngase a competir, haga las cosas bien, porque si usted tiene un producto bueno, va a lograr defender su mercado nacional y va a tener alguna posibilidad de conquistar un mercado internacional. Ahora, si usted lo que produce es basura, perdóneme, colombiano compra colombiano, pero colombiano compra colombiano, no es bobo. Si yo tengo un producto de 10.000 pesos, bueno, bonito, barato, con tecnología, y extranjero, y tengo uno nacional de 20.000 que no es ni bonito, ni bueno, pues compro el extranjero. O sea, este tema es de la competencia para adquirir competitividad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les pido un aplauso muy fuerte para esta par de conferencistas y los esperamos a las 2 en punto con el vicepresidente de la República. Bueno, agradecemos al catedrático de español, el señor Joaquín García, también al superintendente, doctor Pablo Felipe Robledo, y al doctor Mario Velilla por sus valiosos aportes en esta primera parte de nuestra jornada de hoy. A partir de este momento hacemos un receso, los esperamos a las 2 de la tarde en este mismo salón, para tener la participación del vicepresidente de la República, doctor Vargas Lleras. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @CamCartagena en Twitter, en Instagram, y también pueden trinar con el hashtag CIDECN2016, que son las iniciales pues, de nuestro Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios. A las 2 de la tarde, entonces nos vemos en este mismo salón. Gracias.